Bueno, vamos a realizar una taza en Blender con medidas precisas, que son videos que de pronto no se ven mucho en internet. Para eso vamos a activar o vamos a empezar a trabajar con nuestro plano cartesiano en Blender en cero. Vamos a activar nuestra herramienta de teclado para verificar acá cómo estoy moviendo las diferentes teclas en el proceso. Entonces simplemente vamos a seleccionar nuestra figura que está iniciando Blender y con la tecla X le damos borrar. Para este proceso vamos a utilizar 4 circunferencias para darnos una idea de estructural de cómo vamos a hacer nuestra taza en Blender. Entonces vamos a agregar nuestra primera circunferencia, agregar, malla y círculo. Nos vamos a elemento y en dimensiones digamos que en X mida 80 milímetros, en Y 80 milímetros. Esta es nuestra primera circunferencia. Que está en la base del plano cartesiano. Estando seleccionado, presionamos la tecla Shift más D. Si damos clic derecho en el ratón, tenemos nuestra copia sobre la primera circunferencia que hemos hecho. Pero a esta copia la vamos a elevar 100 milímetros en el eje Z. Entonces, esto es lo que tenemos. Dos circunferencias que nos van a servir como una vista de cómo vamos a construir nuestra taza. A la circunferencia 1 le podemos dar un nombre simbólico como tapa. Y a la circunferencia inferior le podemos colocar base. Esto simplemente es como para tener una visualización de qué es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer otras dos circunferencias. Presionamos la tecla 7 y en agregar malla círculo, entonces seleccionamos nuestro círculo, del cual en elemento va a tener las siguientes dimensiones: 15 milímetros en el eje X y 15 milímetros en el eje Y. Si vemos una vista tridimensional, lo que hemos hecho es esto. A esta circunferencia que hemos creado de 15 milímetros le dejamos hacer una rotación en el eje Y de 90 grados. 90 grados. Entonces esto es lo que he hecho. La vamos a levantar en el eje Z a 20 milímetros. Si presionamos la tecla 7, entonces tenemos nuestra circunferencia totalmente en el centro y la vamos a desplazar en el eje X 38 milímetros.
38 milímetros. Sabemos que nuestra circunferencia superior tiene de diámetro 80, o sea, del centro hacia este punto serían 40 positivos y del centro hacia la izquierda serían 40 negativos. Simplemente nosotros lo que hemos hecho es, esta segunda circunferencia la hemos desplazado 38, o sea, 2 milímetros antes, que quede por dentro. Vamos a agregar la siguiente circunferencia, el siguiente círculo, que tiene las mismas dimensiones. En el eje X 15 milímetros, en el eje Y 15 milímetros. Igual vamos a hacer un giro en este eje de una rotación de 90 grados. 90 grados. A esta la vamos a desplazar en el eje Z de 80 milímetros. Si vemos una vista tridimensional, esto es lo que tenemos. Pero igual la vamos a desplazar en el eje X 38, igual que la anterior. 38 milímetros. Entonces, esto es lo que tenemos creado hasta ahora. A esta circunferencia que hemos creado le vamos a colocar lado superior. Lado superior. Y a la que creamos primero le colocamos lado inferior. Lado inferior. Teniendo seleccionada esta circunferencia del lado inferior, nos vamos al modo edición. Y en el modo de selección cara, presionamos la tecla A para tener seleccionada nuestra circunferencia del lado inferior y presionamos la tecla F. Estando seleccionada esta circunferencia, podemos hacer una extrusión. Presionamos la tecla E en el eje X y le damos una extensión de 15 milímetros. Nos vamos al modo objeto. Entonces, esto es lo que hemos hecho hasta ahora. Nos vamos a la circunferencia del lado superior y nos pasamos al modo edición. En modo selección caras, presionamos la tecla F. Hacemos una extrusión en el eje X de 15 milímetros. Nos vamos al modo objeto y esto es lo que hemos hecho hasta ahora. Simplemente las circunferencias tanto superior como inferiores para darnos una idea de cómo vamos a construir nuestra taza o nuestro jarro. Bueno, eso tiene muchos nombres. Listo. Nos vamos al modo, estamos en el modo objeto. Entonces vamos a seleccionar el lado superior con la tecla Shift presionada, colocamos el lado inferior y nos vamos al menú objeto y le colocamos unir.
¿Cuál es el objetivo de esto? Presionamos la tecla 1. El objeto es hacer una curva acá de 90 grados. Una curva acá de 90 grados. Pero Blender siempre trabaja en base al cursor 3D. El cursor 3D es el que tenemos aquí en este centro. En el centro de las circunferencias. Entonces tenemos que desplazar nuestro cursor a este borde 15 centímetros hacia arriba. Sabemos que si nos vamos al modo vista, menú vista, y vemos cursor 3D, en la posición X lo vamos a correr 53 milímetros, que son 38 más 15, que es donde empieza nuestro cilindro, 53. Entonces colocamos en el eje X 53. En el eje Y lo dejamos en 0. Y en el eje Z lo vamos a desplazar los 20 que hay para el centro más 15 más. O sea, a 35 milímetros. Entonces, si hemos visto, hemos pasado este cursor de este punto a este punto. Toda la idea que Blender utiliza como un punto de referencia es como si nosotros tuviéramos una palanca y fuéramos a hacer una curva. Necesitamos un punto de referencia que está aquí. Está del centro de este cilindro en el eje Z 15 centímetros. 15 milímetros, perdón, 15 milímetros. Entonces, teniendo seleccionado nuestros cilindros, porque los hemos unido, nos vamos al modo edición. Y vamos a hacer vamos a girar. ¿Qué vamos a girar? En el modo de selección caras y en el eje Y seleccionamos la cara inferior. Esta cara. Entonces vamos a hacer vamos a girar esta cara teniendo como referencia un radio que está a 35 milímetros, a 15 del centro. La vamos a girar como se ve en la figura. Aquí nos aparece un menú en la parte inferior, lo desplegamos y le colocamos en ángulo 90 grados. 90 grados. Listo. 90 grados. La misma operación la vamos a hacer en la cara del cilindro superior. Pero tenemos que desplazar nuestro cursor. Sabemos que el centro de nuestro cilindro está a una altura de 80 milímetros. Entonces decimos que 80 menos 15 da 65 milímetros. Entonces nos vamos al modo vista y donde dice Z en posición del cursor 3D le colocamos 65 milímetros. Entonces nuestro cursor se desplazó del punto donde estaba 65. Si a 65 le sumamos 15, nos da los 80, o sea, del centro de este cilindro superior, de este centro, de acá, a este punto donde quedamos el cursor, tenemos una distancia de 15 milímetros negativo, o sea, 80 menos 15. Seleccionamos la cara
en el modo edición, la cara de nuestro cilindro superior. Ya estamos en giros, vamos a hacer un giro y procedemos a hacer un giro de menos 90 grados, es un valor negativo, y damos clic en la parte de afuera. Entonces hemos construido o estamos construyendo nuestra manija de nuestro vaso. Estando en el modo edición, seleccionamos la cara inferior y con la tecla Shift seleccionada colocamos la cara superior. Entonces, estando las dos caras seleccionadas, nos vamos al menú bordes y colocamos puntear bucle de bordes. Le damos clic y lo que se hace es que se nos establece un puente, una unión. Se puentea. Si nos vamos al modo objeto, aquí tenemos nuestra manija de nuestra taza. Entonces, si se dan de cuenta, lo hemos hecho con medidas. Podríamos hacerla más grande, más pequeña, más redonda, pero le hemos dado de este centro un punto de referencia. En este momento nuestro cursor 3D está en este punto. Vamos a pasarlo nuevamente al centro. Entonces, en cursor 3D posición, en X le vamos a poner 0, en Y está en 0 y en Z le colocamos 0. Entonces vuelve nuestro cursor a este punto. Aquí ya podemos desactivar lo que es la base y lo que le colocamos como tapa. Y solamente nos quedamos con la manija. Presionamos la tecla 7 y vamos a agregar una malla, pero esta vez no vamos a colocar un círculo, sino un cilindro. Este cilindro en elemento le damos las dimensiones 80 en el eje X, 80 en el eje Y y le vamos a colocar en el eje Z 100. Si hacemos una vista tridimensional, lo que tenemos es esto. Nuestro cilindro, el centro del cilindro, sabemos que tiene una altura de 100 milímetros. Pero como queremos que la base quede a la altura del plano cartesiano, tenemos que levantarla 50 milímetros. Entonces, aquí tenemos nuestra base. Si nos vamos al cilindro, coloquémosle a este como taza, nombre taza. Estando seleccionado, nos vamos al modo edición. En modo de selección caras activado, le damos clic a la cara superior. Con la tecla I hacemos una inserción. Presionamos la tecla 1 y presionamos la tecla E para hacer una extrusión en el eje Z. Aquí en Z lo dejamos a menos, vamos a dejarlo a menos 90. Colocamos menos 90 milímetros. Damos un clic en la parte de afuera
y tenemos nuestra taza. Nos vamos al modo objeto y esto es lo que tenemos. Si queremos darle un color a nuestra taza, entonces nos vamos en el modo edición estando seleccionada nuestra taza con la tecla A, nos vamos al materiales, vamos a agregar un nuevo material y le vamos a colocar un color, puede ser rojo. Entonces le colocamos aquí rojo. Y nos vamos a la previsualización de materiales. Nos vamos al modo objeto y aquí tenemos nuestra taza. Si queremos a la manija darle un color, vamos a agregar un nuevo material. Vamos a colocarle, bueno, porque se vea la diferencia, un amarillo. Le colocamos aquí amarillo. Y esa es nuestra taza que hemos creado en Blender. Vamos a archivo, vamos a guardar. Vamos a guardar como colocámosle taza 1 y le damos guardar. Bueno, hemos creado nuestra taza, pero hemos creado nuestra taza, pero vamos a darle, digamos, cuando uno hace algo como una capa de pintura a la parte exterior, entonces vamos a crear en el modo sólido, nos vamos presionamos la tecla 7 y vamos a desactivar lo creado y vamos a crear un nuevo objeto. Entonces vamos a agregar una malla y vamos a agregar en mallas un cilindro que va a ser como nuestra capa de pintura exterior. En elemento le damos las siguientes dimensiones. Vamos a hacerla un poquitico más grande. Tenemos 81 milímetros en el eje X, 81 milímetros en el eje 81 milímetros en el eje y en Z le vamos a dar 100 milímetros.
100 milímetros. Entonces esto es lo que hemos creado y lo tenemos que levantar 50 milímetros para que quede sobre el plano cartesiano. Eso es. Estando seleccionado, nos vamos al modo edición y en modo de selección cara activado damos clic en la cara superior, teniendo la tecla Shift presionada, seleccionamos la cara inferior, con la tecla suprimir colocamos solo caras. Entonces aquí tenemos, este es como, le vamos a llamar pintura. Pintura exterior. Nos vamos al modo objeto, presionamos la tecla 1, presionamos la tecla derecha del mouse y le colocamos suavizado automático. Nos vamos a materiales, vamos a agregar un nuevo material, le colocamos nuevo, vamos a darle un color, podemos colocar un azul, a ver. Y tenemos que estar en el modo de materiales, ¿no? Previsualización de materiales. Entonces esto es lo que hemos hecho. Si activamos nuestras capas que hemos creado anteriormente, la de taza y la de lado superior, entonces esta es nuestra taza que llevamos creado hasta ahora. Entonces tenemos la base interna, una capa de pintura que le hemos llamado como cuando uno pinta, que es una capa exterior al material como tal, nuestra manija. Ahora vamos a colocarle una imagen a nuestra taza, una imagen. Entonces nos vamos al modo sólido, presionamos la tecla 7 y vamos a desactivar todo lo que hemos creado y vamos a crear nuestra etiqueta, o sea, la que lleva el pegante para pegarlo en nuestra base. Vamos a diseñar esa etiqueta. Para eso vamos a agregar una malla, un cilindro, y le vamos a dar unas dimensiones de 82 milímetros en el eje X, 82 en el eje y en Z le vamos a dar 100. Igual tenemos que levantarla 50 para que quede por encima de nuestro plano cartesiano. Estando en el modo edición, en modo de selección caras, le damos clic a la cara superior, con la tecla Shift presionada le damos clic a la cara inferior, con la tecla suprimir le colocamos solo caras. Entonces esto es lo que hemos hecho. Este es donde vamos a construir nuestra etiqueta, lo que va a ir pegado a nuestro vaso. Presionamos la tecla 1 para tener una vista frontal. Vamos a agrandar un poquito esto y a centrarlo en la pantalla. Estando en el
modo edición, presionamos la tecla control. Bueno, antes de eso vamos a activar nuestra manija para que nos dé una visión. Ahora sí, estando este cilindro seleccionado, vamos al modo objeto. A este cilindro le vamos a colocar un nombre, label. Vamos a colocarle ese nombre, label. Entonces, estando label seleccionado, nos vamos al modo edición y con la tecla control más R vamos a hacer una edición a la altura, bueno, puede ser un poquito aquí arriba, de nuestra manija. Encontramos nuevamente control R, damos clic y lo desplazamos a la parte inferior. Vamos a desactivar nuestra manija y estando en el modo edición con la herramienta selección de marco en bordes, modo de bordes, entonces seleccionamos desde este punto acá hasta este punto, puede ser. Le damos la tecla enter, presionamos la tecla P y le colocamos selección. Entonces se nos destaca en un color rojo esta selección. Nos vamos al modo objeto y vemos que tenemos dos marcas, el label y la selección. Entonces en la selección le vamos a colocar imagen, que es aquí donde vamos a colocar nuestra imagen. Entonces vamos a trabajar en imagen y nos vamos a elemento. Vemos que la imagen, si vemos nuestro punto, está en el borde de nuestro cilindro. La vamos a desplazar -1, o sea que se corra hacia abajo -1. Entonces le damos en Y, que este es el eje de la Y, le vamos a colocar -1 milímetro. Todo lo que hemos visto, lo que se ve si ampliamos, es como si pasáramos una cuchilla y cortáramos el label, ¿sí? 1 milímetro. Eso es lo que hemos hecho. Presionamos la tecla 7, mientras la tecla 1, y nos vamos a sombreado. En sombreado le damos clic en la parte superior y vamos reduciendo nuestro taza, la vamos visualizando y tenemos seleccionada imagen, ¿no? Imagen. Ahí es donde vamos a colocar una imagen. Nosotros podemos arrastrar cualquier imagen que tengamos en cualquier carpeta, pero aquí hay una carpeta que se llama imágenes. Etiquetas, perdón. Entonces, como vamos a colocar en la etiqueta es una imagen, entonces vamos a abrir la carpeta etiquetas y tenemos esta imagen. Para poder crear la etiqueta vamos a colocar aquí nuevo y le vamos a colocar imagen, como imagen.
imagen. Automáticamente apenas colocamos nuevo, nos van a aparecer estas ventanas de materiales. Y como ya hemos escogido la imagen que vamos a colocar acá, simplemente lo que hacemos es arrastrarla de acá hasta acá. Entonces ampliemos aquí para que se vea lo que hemos hecho. Entonces donde dice color vamos a unir con un puente color y lo vamos a pasar a color acá. En este momento ya se nos forma nuestra imagen en nuestra etiqueta. Y como nuestra imagen tiene caras transparentes, vamos a colocar el canal alfa, lo vamos a unir al canal alfa de acá. Eso es todo lo que vamos a hacer en esta parte. La imagen aparece aquí demasiado grande para poder colocarla al tamaño real de nuestra marco de imagen de esta etiqueta. Vamos a irnos a editor V, acá en la parte superior, editor V. Nos vamos aquí en el clic y vamos minimizando. Vamos a minimizar acá. Presionamos la tecla A y nos pasamos al editor V. Aquí vamos a escalar esta etiqueta que está muy pequeña con escalar. Entonces lo escalamos hacia arriba y hacia los lados. Vamos a mover esto, vamos a centrarlo un poquito más acá. Nuevamente nos vamos a escalar y la subimos acá. Vamos a moverla un poquito acá. La idea es que quede bien centrada. Y nuevamente a escalar. Y la subimos un poquito más. Listo. En la parte derecha tenemos que, para poder ver la imagen, debemos estar en el modo de previsualización de materiales. Acá. Entonces ahí ya vemos nuestra etiqueta. La que va en nuestro vaso. Sabemos que label fue donde arrancamos la etiqueta. Vamos a apagar la capa label y nos queda nuestra etiqueta en la forma de que va en nuestro vaso. Vamos a activar la taza, la capa de pintura y nuestra asa. Vamos a ir al modo genérico. Nuevamente activamos nuestra cara de materiales y esta es nuestra taza que hemos creado.
Como está ligeramente separada, nos vamos a donde dice imagen, que es esta capa, y le podemos colocar acá, vamos a correrla menos 0.2, a ver, para pegar la etiqueta más a la capa de pintura, que quede bien al borde, exactamente. Y ahí tenemos nuestro vaso. Bueno, espero les guste este video y lo importante es saber que lo hemos hecho con medidas precisas. Sabemos que tiene un diámetro de 80 milímetros y una altura de 100 milímetros, o sea, 8 centímetros por 10 centímetros. Tenemos una asa que mide 1,5 centímetros en diámetro. Y así podemos ver nuestro recorrido de nuestra taza. Tenemos una capa de pintura exterior azul y una imagen. Eso. Fin del video.